título es ¿el Tratado de Libre Comercio es realmente ventajoso para México? Bien, nos gusta el título, muy bien, gracias. Y será dictada por el doctor Cuauhtémoc Calderón Villarreal del Colegio de la Frontera Norte. ¿Sí? Por lo que voy a tener el gusto y el honor de leer un breve resumen, porque créanme que es bastante amplio, del doctor Calderón. El doctor Cuauhtémoc Calderón Villarreal es investigador del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte. Actualmente es profesor invitado de la Universidad Panamericana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Chihuahua y vicepresidente de la región noroeste de la Federación Mexicana de Colegios de Economistas de la República Mexicana. También fue miembro de la Comisión Dictaminadora del Área Quinta del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, y presidente del Colegio Estatal de Economistas de Baja California. Es evaluador acreditado del Padrón Nacional del PNPC, miembro del Sistema Nacional de Evaluación Científica y Tecnológica del CERCONACYT de México. Es experto asesor nacional del Punto Nacional de Contacto de la Network Society de la UNAM, Unión Europea México. Es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Niza, en Francia, y esta universidad le otorgó la mención honorífica y la medalla Palmares 1995 a su tesis de doctorado en Ciencias Económicas. Ha dirigido proyectos de investigación con ACID y coordinado redes de investigación científica a nivel internacional en el marco de los proyectos ECOS-NORD, México-Francia. Miembro de los consejos editoriales de diversas revistas especializadas e indizadas en ciencias económicas. Él fundó la primera maestría en Economía del Estado de Chihuahua en la UAC y fue coordinador de la maestría en Economía aplicada en el colegio. Ha impartido numerosos cursos en universidades norteamericanas, francesas y mexicanas, y es autor de numerosas publicaciones en revistas internacionales, capítulos de libro, artículos de divulgación y ponencias. Es coeditor de varios libros, entre los cuales están La integración de México en el Tratado de Libre Comercio y Macroeconomía abierta en América Latina, teoría y evidencia empírica. Sus trabajos de investigación giran en torno a la integración económica, el crecimiento, el estancamiento y desarrollo económicos, economía de las desigualdades, los ciclos económicos, la economía fronteriza regional, las remesas y los programas de política social. Y bueno, sin más preámbulos, le damos la más cordial bienvenida al doctor, le solicitamos que nos acompañe para iniciar con su conferencia y lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y para mí es un honor estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias a la directora de la facultad, a la subdirectora y a todos los profesores de la planta. Y bueno, pues sin más preámbulos le voy a dar a mi intervención. Digamos, el título, yo decidí hacer esta modificación, digamos, dado el contexto actual de renegociación del Tratado de Libre Comercio y con este trabajo les presento algunos elementos de una conferencia que di en Laredo recientemente sobre el mismo tema en Estados Unidos. Bueno, digamos, lo que hay que ver antes que nada es cuál es el marco internacional que dio origen al Tratado de Libre Comercio y cuál es el contexto actual, que es muy diferente desde finales de los años 80. ¿Qué es lo que teníamos en el periodo desde finales de los años 80? Pues lo que tenemos es una reestructuración del mercado mundial
y de la división social del trabajo a escala mundial. Entonces, en donde se dio una serie pues de fenómenos. El más conocido fue la caída de este llamado bloque socialista, su reabsorción por el mercado mundial y su integración definitiva al mercado capitalista, tal y como lo conocemos. En esa oleada se abre todo un periodo que los sociólogos llaman globalización. Los economistas lo llamamos mundialización, internacionalización pues, de las relaciones pues, comerciales y de inversión extranjera directa, en donde, digamos, adopta una forma específica esta reestructuración del mercado mundial, que es la emergencia o aparición de nuevas formas inéditas de integración, que eran muy diferentes a las que fueron previstas por Wiener en el 56 o por el propio Balassa en los años pues, de 50, que son formas que dan origen a una oleada de plurilateralismo que está vinculado al multilateralismo, ¿sí? Entonces, estas formas de nuevos tratados comerciales son muy específicas. ¿Por qué? Porque son formas en donde lo que se integra son las economías del norte con las del sur. Entonces, el caso más paradigmático es el del Telecán, pero hay otras, que es el de la Unión Europea con los países pues, del norte pues, de África, que es un caso muy diferente al del Telecán, porque solamente incluye la parte comercial, no la parte pues, de la inversión extranjera. Y hay otro tipo pues de tratados que digamos que no cumplen con el principio pues de cercanía geográfica, que son los tratados de libre comercio entre los Estados Unidos y Israel o el norte pues, de África. O sea, surge una nueva gama de formas de comercio mundial que no están previstas por la teoría pues, de la integración tradicional. Les recuerdo que la idea de la integración de los años 50 era entre países que eran homogéneos, que eran iguales, ¿no? de talla, con las mismas funciones de producción, el mismo tamaño pues, de este mercado. Entonces, una integración, digamos, en los años 50 era impensable, un proceso pues, de integración entre los Estados Unidos y México, o entre Canadá y México. En los años 50, los países de América Latina buscaban la integración, pero de toda la región de Latinoamérica, versus el no. Bueno, que lo que hemos visto que no funcionó. ¿Qué otras formas pues, de integración? Pues está la del Mercosur, que es una unión aduanera, ¿sí? Otras formas pues, de integración, yo pienso que la más vieja es la de Europa, que es un proceso ya más avanzado, porque ellos crean instituciones y crean una moneda única, digamos que es un proceso ya muy sofisticado, pero que les ha traído una serie de problemas por el hecho de que han perdido autonomía de sus políticas macroeconómicas. Digamos, están regidos por lo que es Alemania, el eje franco-alemán, pero más son los alemanes los que determinan, digamos, la dinámica en el continente pues, europeo, y más ahora con la ruptura o la salida de Inglaterra. Digamos, ese era el contexto del pensamiento neoliberal, ¿no? o liberalismo
o la reedición del pensamiento hayekiano, ¿no? De los años pues 80. Bueno, pero ya desde principios pues de los 90 hasta hoy ha habido dos crisis muy importantes en los Estados Unidos: la gran recesión de 2000-2001 y la gran recesión que sí golpeó a toda la economía mundial, que es la del 2007-2010. Bueno, ¿qué quieren decir las crisis? ¿O qué digamos, lo que marcan son puntos de inflexión o cambios que están en la cima pues, del ciclo y que cambian un viraje en las expectativas de todos los agentes? Entonces, ¿qué es lo que estaríamos viendo pasando? Bueno, que con la gran crisis del 2007-2009, digamos, estamos en una fase de contracción del mercado mundial. Digamos, el mercado mundial, como dice ya la OMC, el comercio mundial está estancado, ¿sí? Entonces, estamos en una fase donde va a haber un proceso muy largo, de unos 25 años o más, de desintegración, de desagregación. Entonces, estos procesos de integración, pues yo pienso que van a ir tendiendo a ir desapareciendo. Entonces, lo que tenemos ya, lo que se puede ver es la reemergencia del proteccionismo. Entonces, vemos aquí que en México todos los que se formaron en la tradición pues, de Chicago, todo eso, están un poco anonadados, porque para ellos el mercado era como la OED, ¿no? El elemento más importante, el autorregulador de toda la vida social. Pero lo que tenemos es que los mercados pues, fallan. Hay estructuras asimétricas y los automatismos pues, del mercado no funcionan tal y como lo prevé pues, lo que es la teoría balraciana o el mismo Hayek, ¿no? Que él digamos es un ultraliberal y es uno de los fundadores pues, de la escuela pues, de Chicago. Entonces, lo que tenemos ahorita es una mayor regulación pues, del Estado, mayor intervención pues, del Estado, porque así, y más proteccionismo, y ligado a eso, en términos políticos, la emergencia de formas más hacendadas de nacionalismo, ¿no? Estamos viendo en los Estados Unidos estas formas, en Rusia la emergencia pues, del nacionalismo después de finales pues, del siglo XVIII y principios pues, del XIX, ¿no? Con el zarismo y todo eso, hay una reemergencia, una reaparición pues, de fenómenos que eran propios del siglo XIX. Entonces, nada más hay que leer un poco el libro pues, de Piketty, en donde lo que dice que en el largo plazo el sistema tiende a la inestabilidad, no a la estabilidad, y que los años del gran crecimiento posteriores a la guerra solamente son un paréntesis en la larga historia del sistema capitalista que estamos viviendo. Entonces, digamos, ese es el marco en el que hay que entender desde mi perspectiva las negociaciones de Entonces, digamos, los puntos muy rápidos que les voy a abordar es uno, la problemática es, la gran pregunta es, ¿realmente como país nos ha convenido haber entrado al TLC y haber sido copartícipes o haber sido promotores, sobre todo la tecnocracia que asumió el poder desde Salinas, desde Miguel de la Madrid hasta ahora, con un pensamiento ultraliberal, en donde solamente quieren ver
el mercado y para los cuales el Estado es un ente que hay que diluir, ¿no? Digamos, esa es la idea. Entonces, los puntos que yo voy a abordar. Bueno, uno es, hay que entender la problemática, o sea, qué es lo que significa el déficit. Por ejemplo, el punto de discusión que inicia el gobierno norteamericano sobre el déficit. Y es a partir de ahí donde va a empezar a renegociarse todo. Porque dicen que el Tratado de Libre Comercio ha beneficiado a nuestra economía. ¿Por qué? Porque México mantiene un superávit con los Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto en términos pues, de economía? ¿No? Un economista, pues que tenemos un excedente sobre los Estados Unidos y que ese excedente, ¿verdad?, nos ha servido para impulsar nuestro desarrollo económico, para incrementar nuestro salario y nuestros grados pues, de venta. Digamos, yo es como entendería ese razonamiento del gobierno norteamericano. Entonces, para demostrar que no es cierto, lo que hago es una desagregación de todo, hago un análisis de las exportaciones de México a los Estados Unidos, un análisis desagregado por siete tipos pues, de productos. Después mido los efectos con un método que no voy a entrar a este análisis pues, de ecuaciones, sino que nada más voy a hacer el cuadro donde vemos si nuestros productos son o no competitivos en el mercado norteamericano. Después vemos el efecto pues, del tercero de China sobre el de Telecán, que ha sido desastroso para nuestro país. ¿Por qué? Porque los productos chinos son similares, o sea, son muy parecidos y son más competitivos, ¿no? Y las conclusiones en tres niveles. ¿Qué es lo que significaría el significado macroeconómico del superávit? Dos, el efecto pues, de los ciclos. Y tres, el impacto del comercio intraindustrial, que digamos que es el componente más importante pues, de este tratado. Entonces, como se los he planteado, el debate o la discusión es que México está dañando a los Estados Unidos a causa de ese superávit, ¿no? O sea que tenemos un superávit frente a la potencia, a la economía más importante pues, de este planeta, y que por eso, bueno, pues ellos tienen desempleos en las zonas pues, de la zona automotriz, ¿no? Ha incrementado la pobreza, como dice Dito en su último libro, El Gran Escape, ¿verdad? Dice el nivel de vida de los Estados Unidos y la esperanza pues, de vida de lo que es de los blancos ha ido disminuyendo, o sea, el grado de pobreza entre los blancos ha ido, el precio está subiendo, y coincide con las zonas estas donde había la industria del automotriz, en el norte, toda la zona esta, ¿no? Entonces, ciertamente esos son los electores más importantes para el movimiento pues, de Trump, ¿no? Eso es una demanda que pide que las automotrices regresen de donde vienen para que den más empleos. Pero lo que estamos viendo es que eso no lo van a lograr, porque pues, de hecho
nuestras autoridades se han convertido en los portavoces más eficientes de estas empresas frente al propio gobierno norteamericano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? La tesis que yo sostengo es que el Telecán ha generado un deterioro en la economía, un desempleo, y nuestra economía ya no crece desde prácticamente entre el 94 y ahora tiene un crecimiento per cápita del 0.4%, y se está dando un fenómeno que yo llamo histéresis, que es, digamos, ya estructuralmente la economía ha sido muy afectada, digamos, por esta apertura salvaje, y, digamos, los motores, pues, de crecimiento han sido deteriorados, ¿no? Muy fuertemente. Entonces, y lo que se ha dado es un proceso de maquiladorización de la industria, un proceso que yo llamo industrialización bastarda, o sea, porque no es industrialización, son ensambles que llegan aquí, no hay transferencia, pues, de tecnología, y lo único que hemos ganado son salarios bajos, hemos ganado más divisas, y la contención de la migración, sobre todo en la zona, pues, fronteriza, hasta el 2001, que es la que es, pues, de la maquila. Digamos, el rol de poner maquila en el norte, pues, del país es contener ese flujo migratorio que ya lo veían ellos, por los bajos salarios, digamos, las brechas, pues, salariales entre México y los Estados Unidos han ido creciendo, obvio, pues, no hay empleo aquí en México, pues varios, y buscan dónde se trabaja. Bueno, entonces, la discusión desde sus orígenes hay dos puntos, pues, de vista. Los que son pro, que ya los planteó aquí la doctora Marcona, y los contra, que en el caso, pues, de México es una crítica a más que nada está basada en el pensamiento neoestructuralista o estructuralista que ha sobrevivido pese a todos los embates, digamos, de la escuela, pues, liberal, ¿no? Y que en este momento empieza a agarrar más auge con una perspectiva más keynesiana. Entonces, uno es decir, bueno, el proceso, pues, de integración tal y como se dio, lo que está replicando es una estructura, pues, una integración que es dualista, en el sentido de que hacia el sur reproduce el subdesarrollo entre México y los Estados Unidos, o los lazos, pues, de dependencia, y hacia el norte reproduce las relaciones norte-norte, o sea, no es un tratado homogéneo, entonces hay una dualidad en donde la economía norteamericana es la que se va a beneficiar del norte y del sur, ¿no? Otros argumentos son el asunto, pues, de la pérdida, pues, del empleo, por el lado, pues, de Canadá y los Estados Unidos, por el lado, pues, de los salarios. Los sindicalistas se oponían al propio tratado de libre comercio. Entonces yo pienso que ambos argumentos son correctos. O sea, es una estructura heterogénea que ha traído como consecuencia procesos de desindustrialización en los propios Estados Unidos y en México. En México se ha dado un proceso de terciarización precoz de la economía y un proceso de desindustrialización. El ejemplo más claro que yo siempre pongo es el caso, pues, de Chihuahua, que en los años 80 era una economía diversificada, había un grupo Chihuahua con un banco,
minas con industria. ¿Y qué es lo que queda del grupo ya nada? Queda pura maquila en el norte y propietarios de tierras, ¿no? Que son los nuevos terratenientes que rentan la tierra y a las transnacionales o a las empresas locales para los externados. Eso es lo que nos ha dejado el libre comercio en el norte, y eso se ha ido extendiendo hacia toda la economía. Bueno, entonces, lo que sí es hacer un análisis desagregado. O sea, yo hice una de todos los productos que se comercian entre México y los Estados Unidos, los fui agrupando por tres grupos. Y lo que tenemos, digamos, el del transporte, que es el 5 y el 4, son los rubros más importantes hacia los Estados Unidos, ¿no? La automotriz es, digamos, el centro del Tratado Libre de Comercio, en donde está la industria automotriz, digamos que es la que digamos, estos son los porcentajes. Hacia los Estados Unidos, el rubro más importante es el 4 y el 5. Bueno, entonces, lo que yo hice fue, a partir de este método, descompuse los efectos, un efecto total de competitividad, que yo lo voy a dividir en 4 efectos. El efecto puede competitividad, el efecto distribución del mercado, el efecto composición del producto y el efecto total libre comercio. Luego diré 4 efectos que me van a dar, digamos, me van a determinar si es o no es buena las exportaciones que hacemos. Entonces, un signo negativo nos da, obvio, lentas las exportaciones, pues es rápido y más dinámico. Entonces, consecuencia, este es uno experimentado, lo que vemos es que aquí tenemos el efecto total con los Estados Unidos, con Canadá es positivo, positivo, o sea que nuestro comercio ha sido más positivo con los Estados Unidos que con los Estados Unidos es negativo. El comportamiento de las exportaciones ha sido lento y complicado, ¿sí? Entonces, en este cuadro pongo el efecto dominante, es el efecto competitividad, pero negativo. O sea, la competitividad de nuestros productos en Estados Unidos ha ido cayendo, ¿sí? Nuestros productos, entre comillas, porque no son los de nuestros, es una parte, nuestra parte que entra ahí en la parte de sueldos y salarios. El resto es de ellos, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, las exportaciones son, digamos, el efecto competitividad es negativo, el efecto composición, pues, de producto, digamos, es el más,
se explica por la cercanía geográfica. Es la única pues, ventaja pues, que tenemos con los norteamericanos, y ya nos quieren poner un muro, entonces más complicar. La vamos a perder, y digamos el residuo negativo, o sea, pues de hecho el comportamiento que hemos tenido en todo este periodo no nos ha beneficiado como comercio. Esto es por categorías. Entonces vemos como aquí es donde Trump ha chillado más en la parte pues del transporte, y ¿no? es donde más se ha ido pues quejando, pero vemos que lo que no sabe es que no nos conviene, ¿no? Entonces que pues que él está ganando y no se da cuenta, o sus asesores no le han dicho que está muy que para ellos es un gran beneficio y que para nosotros no es un beneficio. Entonces vemos igual con los Estados Unidos por categorías. El peor es el automotriz, aunque hay otras que es el de los combustibles, bienes pues de capital, igual es un efecto positivo. Lo que sigue es definir. Entonces vemos que el motor pues del Telecan se va a centrar en la categoría 5, que lo podemos saber, y es donde el déficit es más grande con los Estados Unidos. Entonces lo que nos están discutiendo es esto precisamente. En la categoría 5 yo supongo que se van a centrar más las negociaciones de los Estados Unidos. Entonces, en todo este marco de pérdida de la competitividad de nuestras exportaciones hacia los Estados Unidos, está el problema pues del tercer pasajero, alguien que nadie invitó pero que entró, que son los chinos, ¿no? Entonces aquí vemos cómo no fueron invitados, pero nos han ido desplazando. Entonces vemos aquí claramente cómo a partir del año 2000-2002 se disparan las exportaciones chinas hacia los Estados Unidos y nos desplazan fuertemente. Entonces, digamos, las causas son las siguientes, y vemos que por un lado se construyó un índice de similitud. Vemos que los productos en las 7 categorías son muy, si son cercanos a unos que son similares, ¿no? Entonces, si son similares, pues compiten, ¿no?, entre ellos. Y 2, este es el índice de ventajas comparativas reveladas, que mide el grado de competitividad de los mismos productos entre China y México, y vemos que ellos nos llevan fuertes ventajas, que se explican por el modelo de desarrollo chino, que está basado no en el mercado, sino en el Estado y en la política industrial, cosa que no tenemos aquí. Aquí no hay política industrial. Nos tratan de hacer, la Secretaría pues, de Economía nos quiere hacer pasar algo que no es política industrial, que son políticas horizontales de mercado que indirectamente intentan que el mercado pues produzca espontáneamente, así como plantas, ¿no?, y que van haciendo las industrias mexicanas, y eso no es posible. Entonces, el efecto chino, pues ese nos ha empeorado nuestra relación con los Estados Unidos, y ha empeorado digamos el sentido del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Digamos, cualquier negociación debe pasar por
ver el asunto pues de China. O sea, es muy importante, no se puede dejar de lado, ¿no? Entonces, aquí hicimos por categorías. Entonces aquí está el déficit más grande por el que el presidente de los Estados Unidos está protestando, es de la categoría, es el equipo de transporte, que es la industria automotriz, es el más grande. Entonces él busca reducir esto. ¿Cómo? Pues poniendo al orden a sus transnacionales y obligándolos que vayan, que regresen al norte de los Estados Unidos, a Detroit, pues, y todo eso, y para que generen más empleos. Pero digamos, la realidad es que va a estar muy complicado, porque digamos, una transnacional aquí cuenta todas las condiciones. Hay un desmantelamiento de nuestras instituciones pues, sociales. Desmantelaron el 123 pues, constitucional, que garantizaba el derecho a la huelga, que 8 horas pues, de trabajo. Eso ya, pues, ya no existe. La acción pues, de los sindicatos pues, es prácticamente inexistente, ¿no? Entonces, digamos, aquí cualquier empresa que llegue pues encuentra todas las ventajas. Digamos, el sistema es muy parecido al que prevalece en Texas. Texas es un estado donde no hay ninguna regulación. Si yo lo contrasto con California, donde hay más regulaciones en medio ambiente y todo eso. Aquí en Texas hay una parte en el norte, que es donde se producen pues, puercos, ¿no? Que es la zona de más alta pues, contaminación. Es una zona en donde están los 4 estados ahí. Entonces es nuestro modelo de desarrollo económico-social se parece más a lo que prevalece en Texas, ¿no? Y más ahora con la reforma energética, con el fracking y con todas las reformas al 27 y la nueva ley petrolera. Realmente se está dando una privatización de todo el sector energético pues, del país, en donde a Pemex realmente se le está poniendo una estación de, yo creo que en los próximos 5 años la van a vender o la van a privatizar, porque le ponen las peores condiciones en los procesos estos de esta asignación pues, de campos, ¿no? Entonces, y 2, nuestra petroquímica pues, secundaria pues ya no existe, prácticamente ya son fierros viejos que quieren ya deshacerse de ellos, porque nadie los quiere, porque nunca reinvierte. Entonces, digamos, en este marco, el problema del déficit se pone como un pretexto para el gobierno de los Estados Unidos para deshacerse del Tratado de Libre Comercio y seguir, digamos, yo siento las tendencias pues, mundiales. Digamos, el contexto pues, de los 80, donde los 3 mandatarios estaban de acuerdo con el libre comercio, ahora ya no lo vamos a tener. O sea, ha ido cambiando la situación mundial. Entonces, aquí lo que hicimos fue, se calculó el índice de Grunwald-Lloyd, que es de comercio interindustrial. Entonces, la tesis es de que el tipo de comercio que se está liberalizando no es el comercio como lo pensaba David Ricardo, entre botella, entre vino y trigo, ¿no? Sino que es al interior de las empresas y de las industrias. Entonces, el grueso de los intercambios comerciales que se dan al interior del es un comercio intraindustrial o entre las empresas. Entonces, digamos, aquí la teoría de las ventajas pues, comparativas, como nos las enseñan en el curso pues, de comercio internacional, no funcionan. Y ese es el argumento
central que vemos que usan todas las autoridades, muchos economistas, que las ventajas comparativas, es que no funciona, digamos, en el caso de un comercio interindustrial es más complejo y las ventajas no se generan de esa manera, a la tipo Ricardo o a la Herschel. Bueno, las conclusiones son tres. Dice: la administración declaró que la relación con México no es favorable a los Estados Unidos debido al déficit, ¿no? Entonces ahí está, dice, ya que según el gobierno de los Estados Unidos, el déficit benefició únicamente a la economía mexicana y generó desempleo en la industria estadounidense. Eso es falso. ¿Por qué? Porque si nos vamos en sentido estricto, yo supondría que ese superávit es un excedente para nosotros. Si estuviéramos en un caso pues de comercio normal, de botellas de vino contra trigo, ¿no? Entonces, ese excedente debía de servirnos para impulsar el crecimiento, dar más empleo y usarlo para la industrialización, que es el caso pues de China. China sí hace eso, tiene un excedente comercial con los americanos y sí lo usa, y con el resto pues del mundo, y lo usa para su propia desarrollo y para su propia industrialización. En el caso pues de México, este superávit se corresponde con una economía pues mexicana que está estancada, que no crece, con un fenómeno pues de histéresis. La histéresis, hagan de cuenta que es como una enfermedad, como una polio, ¿no? O sea, ya no puedes crecer porque estás enfermo de los huesos, ¿no? Es lo mismo, ya es una economía que le han aplicado tantas reformas estructurales que ya no va a crecer, a condición de que se cambie el rumbo y se promueva una política de industrialización. Claro que tiene que ser moderna, no que sea un proteccionismo. Entonces, ese superávit se corresponde con una situación en México de desempleo y de bajo crecimiento, en donde, digamos, el motor pues del crecimiento es la inversión o la acumulación de capital. En México la acumulación o la tasa de inversión privada de proporción fue del 14.6%, en China es cerca del 40%. Entonces vemos que ese es el problema, es que la apertura no ha incentivado esto. La atracción de inversión extranjera directa no nos ha servido para impulsar el crecimiento doméstico. No hay transferencia de tecnología, no hay. Otra es otro punto es el problema del ciclo. O sea, cómo la conexión con los Estados Unidos nos genera inestabilidad macroeconómica, pero no como la entiende Carstens ni esta Hacienda. La estabilidad macroeconómica es en el empleo y la inflación. Ellos nada más hablan cuando hablan de estabilidad, hablan estabilidad de precios y de ajustes de precios, y de políticas restrictivas, monetaria y fiscal. Ellos hablan de eso. Entonces, para ellos la estabilidad es una economía que no crece. Lo acaba después de decir mí. Ellos han privilegiado el ajuste de corto plazo al crecimiento, y ya
en los 80s el propio Dorbuch dijo, el problema más importante es el del largo plazo, no el del corto. En el corto podemos hacer muchas estabilizaciones, pero en el largo plazo es el verdadero pues problema. Entonces vemos como en este caso las recesiones, entonces el desequilibrio, este es el desequilibrio externo de los Estados Unidos que ha ido creciendo, exportaciones americanas, importaciones, ¿no? Entonces vemos como en las fases en las dos grandes recesiones, cómo han caído las importaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces hay un movimiento procíclico, o sea, se contrae el ingreso, y ya no compran más, ¿verdad? Y el déficit tiende a reducirse. Entonces aquí sube, ¿no? Ese es otro, y otro que es el más interesante, aquí voy a poner, esta es esta relación de cómo se miden los impactos. Hay dos sobre la balanza pues comercial entre México y los Estados Unidos, son las exportaciones directas, las indirectas, importaciones directas y importaciones indirectas. Entonces esta es una condición que se pone, existe un déficit, o sea, BC es inferior a cero, tal que las importaciones sean más grandes que las exportaciones. Es decir, ¿verdad?, que de acuerdo con los efectos directos de las multinacionales sobre las producciones procedentes de México son los que determinan el comportamiento de la balanza pues comercial. O sea, todo el comercio intraindustrial que está aquí, esta parte, las directas, es el que pesa en la balanza pues comercial con los Estados Unidos. Que vemos que, digamos, el déficit 5 es de 72.616 miles de millones de dólares. Entonces por eso están sufriendo. Pero al final los que se benefician pues son las transnacionales, ¿no? Digamos, no es México. Digamos, una maquila, una industria automotriz, por ejemplo, en Hermosillo, se puso la Ford, y ¿cuántos empleos pues se generó? 5,000. Digamos, es algo ridículo, ¿no? Yo creo que es. O de aquí con los coreanos, ¿cuántos empleos locales está generando? Nada. Porque ellos, o sea, los japoneses y los orientales son peores que porque ellos traen a sus técnicos desde allá y no van a calificar aquí a nadie. ¿Y qué no están pues dejando? Pues no sé si pagan impuestos, no dejan salarios, dejan nada más lo que gastan en los restaurantes y ya, ¿no? Pues es todo. Entonces dices, bueno, ¿para qué queremos, digamos, como industria nacional, cuál es la importancia de ese tipo de plantas en territorio pues mexicano? Pues ninguna, la verdad, ¿no? Al final no, ellos se llevan todo y no nos dejan aquí nada, porque inclusive usan las calles, usan todo, que son nuestros impuestos. O sea, yo de mis impuestos pago aquí, sí, pagamos las calles y no hay una retribución. Por ejemplo, el deterioro de Tijuana como ciudad o de Juárez se explica por todo eso. Digamos, hay una gran cantidad de gente pues de frontera que vive en Tijuana o en El Paso, es al revés, pues viven más allá por la inseguridad, ¿no? Pero no pagan impuestos, no hay impuestos y circulan siempre, usan luz, todo. Entonces hay un deterioro
y los gobiernos pues, municipales pues tampoco están muy dotados ni muy capacitados para resolver ese tipo pues, de problemas. Conclusión, pues es conveniente, yo creo que no es conveniente, no nos ha dado muchas ventajas. Las únicas pues, ventajas son sueldos, salarios y divisas antes de la crisis del 2001 y 2002. Después, ya digamos antes del 2001 y 2002, digamos, la zona pues, de fronteriza era una zona de pleno empleo, sí. Sí había, en las maquilas había pues, solicitudes de que las trabajadoras fueran, pero las condiciones sociales no son las óptimas, ¿no? Por ejemplo, estos procesos van a generar procesos de desagregación social, de disolución social, procesos de disolución pues, de la familia, sobre todo de las trabajadoras, ¿no? Que siendo madres después solteras, luego no hay lugares donde van a dejar a sus hijos en el trabajo, hay muchos accidentes, ¿no? Por ejemplo, ahí en Juárez viven en una zona que se llama Anapra, que es una zona como un desierto, ¿no? Con unas casas ahí, y unas de todas maneras, ahí viven todas las trabajadoras y trabajadores. Entonces, digamos, ¿cuál es la alternativa? Van a decir que es muy negativo, ¿no? Bueno, la alternativa está en que sí se requiere redefinir el modelo de desarrollo pues, del país, repensarlo, porque si se dan cuenta en el lenguaje de nuestros gobernantes ya desapareció la palabra desarrollo económico. Vean ustedes los spots ahorita del informe pues, de gobierno. Lo reto a que me digan cuántas veces hablan de desarrollo económico. No, eso ya no existe porque somos un país pues, del primer mundo, yo no sé de dónde. No hay desarrollo económico, hablan de estabilización, hablan de incentivos para el mercado, mayor competitividad, cuando digamos el comportamiento del mercado no es eficiente en este país. Sí, tenemos unas estructuras monopolísticas, ¿no? ¿Sí? Y oligopólicas que se van a regir por otros principios que no es la libre competencia. Todos los profesionistas, si ustedes ven a un abogado que ahorita los que impulsaron la reforma energética estaban con la idea, o siguen con la idea de que están impulsando la libre competencia, la eficiencia, el excedente pues del consumidor. O sea, es lo que están pensando. No piensan en el bienestar pues, del país, en el bienestar pues, de la población, en el crecimiento, mejorar la distribución pues, del ingreso. No piensan en eso. Yo creo que nunca se lo han imaginado. Bueno, y ya con esto ya se termino y pues espero igual sus preguntas. Gracias. Gracias, doctor, por su importante aportación en este evento, y ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Sí, les voy a pedir que hagan las personas que tengan alguna pregunta, levanten su mano, pero que lo hagan en forma realmente qué es lo que quieren preguntar, de forma sintética. ¿Hay alguna pregunta? ¿El doctor? ¿Le puede pasar por favor el micrófono? Sí, doctor, ¿tiene algunas cifras sobre población que depende directa e indirectamente de las operaciones y acciones del Tratado de Libre Comercio? O sea, ¿en qué sentido?
¿Cuánta población está empleada? ¿Cuánta gente depende de lo que se hace en el PLC? Pues lo que hay que ver por el número pues de esta actividad, ¿no? O sea, en los 7 grupos, ver, no tengo yo la cifra, pero en términos pues, generales, no, digamos, el ECAN no ha sido un motor que vaya a generar más empleo. Eso está claro. No tengo la ficha, el dato, pero se los puedo proporcionar. Digamos, lo que quiero decir es que la apertura comercial, tal y como se dio, no garantizó el crecimiento. Le recuerdo que por ahí, en el periodo de Miguel de la Madrid, estaba la Secretaría de Fomento Industrial. Entonces estaba la subsecretaría, había una subsecretaría en donde estaba René Villarreal, que es la que había propuesto un esquema alternativo de apertura. Era un plan muy interesante con, digamos, puertos y procesos de crecimiento endógenos. ¿Qué es lo que pasó? Pues una cosa pues política, desaparecieron la subsecretaría y entró el plan B, que era el de Salinas, ¿no? Digamos, más maquila, y la idea que la única política industrial es la no industria, ¿no? Esa es la idea. Porque ellos están pensando como que unos procesos acá espontáneos de industrialización, ¿no? Como en Inglaterra o como en el norte de Estados Unidos. ¿Y alguna otra pregunta? Sí. Me gustaría hacer un comentario tratando de unir la plática anterior con esta. Y bueno, es un punto de vista absolutamente personal. Yo observo que desde los 80s, cuando acceden al poder los grupos neoliberales, con un grupo de gente preparada en universidades extranjeras, principalmente en Estados Unidos, ya se empezó a observar cómo se fue marcando una tendencia fuerte que poco a poco nos ha ido hundiendo como nación. Las políticas sociales se han ido debilitando fuertemente. Y entonces, ahorita, por ejemplo, vemos al señor Guajardo y a Videgaray, que han sido de los puntales en estas negociaciones. Aparentemente su postura es de protección al pueblo mexicano en lo general, pero esto ojalá y no confunda a la sociedad, porque recordemos que el año próximo tenemos elecciones y entonces ahí quizá pueda ser un momento crucial para que en una acción correcta la sociedad vote por un cambio. Eso es lo que yo pienso. Sí. Hay otro más. Sí. Sí, lo que hay que ver, por ejemplo, lo que se ve muy claro, que el centro es la categoría 5, que es la industria automotriz. Entonces, lo que hay que ver es el problema de la representación. Pero realmente nuestras delegaciones, ¿a quiénes representan? ¿O cuáles son los intereses que realmente están en el juego? ¿Sí? Entonces, eso es lo importante, es un pool de quién o cómo. Es lo que hay que estar muy claro en estas negociaciones, porque, digamos, no son voceros del conjunto pues, de la población. Tampoco, por ejemplo, en el punto que me parece muy importante y que sí debería pues, de ser, es el de la homologación pues, de los salarios.
si Trump va por la homologación de los años, pues qué bueno, ¿no? O sea, yo la verdad es que nos homologuen con ellos, pues está muy bien, ¿no? ¿Sí? Pero entonces, ¿quiénes son los que se oponen a esa homologación? Pues es el PUN mexicano, porque no quieren. Su modelo está basado en bajos salarios. Entonces hay cosas que hay que ir viendo, ¿no? Igual. Sí. Sí, muchas gracias por su conferencia, muy interesante. Y bueno, ya me contestó una parte que yo le iba a preguntar. Con Telecán, y sin Telecán, pues la pobreza creo que va a seguir, por lo que nos dijo. Usted me dirá si estoy en lo correcto. Pues básicamente porque quienes están tomando las decisiones no tienen una visión más social, más de búsqueda de bienestar, más de equidad, más de democracia. En el ámbito de nosotros, los profesionales de la intervención social, que nos movemos con estos 53 millones de mexicanos, pues nos damos cuenta de que nuestros gobernantes no van por ese camino de resolver la pobreza. Ante ello, hay algo, usted como economista, no sé qué opinión le merezca, y como académico, esta alternativa de una economía alternativa, una economía social, un comercio justo, otro tipo de, que tenga más que ver no con buscar la riqueza, sino buscar el bienestar de los grupos sociales. Entonces, aquí estoy pensando en economía social, comercio justo, la autogestión como una alternativa, y eso está a nuestro alcance en el ámbito del trabajo social y con los grupos directos. Entonces, sí me gustaría escuchar su opinión si esto pudiera ser una alternativa no solamente para el trabajador social, sino para otras disciplinas que tienen que ver con la calidad de vida y el bienestar social. El caso pues de economía social, en Francia hay un ministro, hay un ministerio de social, y tiene tal importancia que genera cerca del 1 o 2% del PIB de Francia, digamos. Francia es un país pues desarrollado. Yo pienso que sí es importante este tipo pues de producción o de sí, es muy importante, pero no es suficiente. Estamos hablando de que no es, digamos, no se puede convertir en el eje del crecimiento pues del país, porque tenemos una economía que es grande, ¿no? O sea, no es tal vez de una región sí o de una zona sí, ¿no? Entonces, yo pienso que la alternativa es repensar cómo. Uno es retomar dentro de las restricciones que tenemos, bueno, y la apertura que se nos presenta ahorita, o sea, porque es una oportunidad que Trump se comporte como un proteccionista. Es una oportunidad porque entonces nos da grados de libertad, ¿sí?, en la toma pues de decisiones, pero para eso requerimos un Estado, ¿no?, que lo pueda y lo quiera hacer, ¿no? Ese es el gran problema. Entonces, ahorita es una coyuntura que se está acercando a la de los años 30, más o menos. Un contexto, estamos viendo muchas tensiones militares, muchas tensiones políticas. Entonces sí es una oportunidad de retomar programas de industrialización, programas de transferencia pues de tecnología, desarrollo pues de la educación, que nuestras universidades pues se conviertan en ejes muy importantes pues de conocimiento, traer inversión extranjera sí, pero condicionarle, decirle sí vienes, pero mira, yo necesito estas necesidades
de tecnología y yo me lo voy a apropiar en 5 años, ¿no? Así como hacen los chinos, igual, ¿no? A lo chino, ¿no? Más o menos. A lo chino vamos a... Entonces, esa es buena idea. O sea, con esta parte de puestos sociales es muy importante, pero igual, y generar más empleo, porque es la única condición para reducir la pobreza. Las políticas implementadas por el gobierno son de transferencia y la verdad son un complemento pues del salario. El salario es muy bajo en este país, entonces tienen que complementarlo con dádivas, ¿no? Así como en el siglo XIX la iglesia daba limosnas y eso, es casi igual, pero ahora se llama Cedesol, ¿no? Entonces hay programas de transferencia, etcétera, pero estamos viendo que no se reduce. ¿Por qué? Porque ese no es el problema. El problema no es en sí misma la pobreza. La pobreza es un efecto, no es una causa. Entonces, todas las mediciones multidimensionales, la de la línea de pobreza, no nos dicen el estado de la pobreza, pero no nos explican las causas. No nos dicen. Entonces, la causa más importante en este país es el desempleo. Entonces, y la economía informal, que es prácticamente está generando el 50% del PIB. Entonces, el 50% de nuestra fuerza pues, productiva está ahí. Y por informal me refiero a todo tipo pues, de economía, desde los que venden en la calle hasta la economía ilegal, o sea, todo ese conjunto pues, de actividades. Otra es que Trump debe estar agradecido porque nuestros migrantes transfirieron crecimiento. Si los Estados Unidos tuvo esas tasas pues, de crecimiento en los años 90, en la era Clinton, es por el proceso de migración tan fuerte de nuestra población hacia los Estados Unidos. Vayan ustedes al valle pues, de San José, que es la zona donde se producen las verduras, todo más grande pues, de este planeta. ¿Y quién está ahí? Pues son puros mexicanos. No hay, entonces, si lo regresa, pues va a tener un pequeño pues, problema, ¿no? Porque esa población es la que está produciendo muchos alimentos y le da fuerza a la industria alimentaria de los Estados Unidos. Entonces, esa es la cuestión. Gracias. Bien. ¿Hay alguna más? Sí, doctor. Sí, pues lo que está diciendo es que subió la pobreza. Ahora, ahí hay una discusión que se aventó el Coneval, ¿no? Es el Coneval, con los del INEGI. Entonces, los del INEGI modificaron unas encuestas, o sea que no se puede hacer pues, compatible un periodo pues, económico. Y precisamente lo hicieron por esto, porque ya veían que el grado o el nivel pues, de pobreza está aumentando, y como siempre hacen sus cambios metodológicos que no tienen mucho sentido, que hacen un poco difícil la estimación, pero es cierto, la pobreza ha ido aumentando y va a seguir pues aumentando. O sea, eso no, digamos, los mecanismos de contención de política social no son suficientes. No es suficiente con que le des las tarjetas esas, ¿no? Hay unas tarjetas en Oaxaca que se llamaban, en California se llamaban de la mano contigo. Entonces era una tarjeta donde les daban una empresa privada, además estaba pues privatizado ahí. La empresa privada les daba servicio jurídico, les daba dentistas, les daba medicina.
y en esa tarjeta podía haber una transferencia, una parte del dinero. Entonces se llamaba de la mano pues contigo. En Oaxaca hubo otro que son las tarjetas bienestar. En el DF la están haciendo, pero es como un proceso de privatización de los servicios pues sociales y bueno, y de otras cosas que no me voy a decir. Entonces ese es el asunto. La política social es insuficiente. No, lo que necesitamos es más empleo, que la gente vaya y tenga un buen salario y un buen trabajo, ¿eh? Todo. Bien, pues si no hay más, vamos a terminar. Le agradecemos mucho al doctor su trabajo, le damos un fuerte aplauso. María Teresa Obregón Morales nos haga el favor de entregarle su merecido reconocimiento en esta mañana.